Los 13 eran una raza que una vez había sido orgullosos y poderosos. Su civilización se extendían por las estrellas. Eran conocidos por su sabiduría, su avanzado tecnología y su naturaleza pacífica. Pero eso fue hace muchos años. Ahora ellos eran un pueblo olvidado que vivía en él. Sombras de su otrora glorioso mundo. Su planeta había sido destruido en un gran desastre, uno que nadie había se esperaba. La causa del desastre fue un misterio, pero había dejado a los 13 hogar en ruinas. Sus ciudades, antaño llenas de vida, donde antes bullía la vida, ahora reinaba el silencio. Los grandes templos que habían permanecido en pie para siglos quedaron reducidos a montones de piedra rota. Los supervivientes vivieron en la restos de su mundo antiguo, luchando por sobrevivir en un lugar que había sido una vez el corazón de su civilización. Los 13 no eran una gente guerrera. Siempre habían creído en paz y entendimiento, prefiriendo evitar conflictos siempre que sea posible. Pero eso los había hecho vulnerables. Cuando ocurrió una catástrofe y nadie vino a ayudar, ellos, las otras civilizaciones galácticas, quienes alguna vez habían sido sus aliados y sus amigos, les dieron la espalda. 13 se quedaron solos, abandonados por aquellos en quienes una vez confiaron. Ahora los 13 vivía con miedo. Fuerzas hostiles por toda la galaxia venían y se iban, llevándose consigo lo que querían de las ruinas de su mundo. Los recursos eran escasos, y él 13 luchó por reconstruir. Pero no, por mucho que lo intentaran, podían nunca recuperar lo que se había perdido. El recuerdo de su glorioso pasado los atormentaba. Todos los días. Entre los supervivientes, allí, fue una que se negó a rendirse. Su nombre era Nara, un anciano del pueblo Tresai. Ella había presenciado el auge y la caída de su civilización, y ella sabía que la Tresí no podía sobrevivir sola. A pesar de la dura realidad de su situación, Nera creía que aún había esperanza. Había oído historias sobre una raza de humanos de la Tierra, una especie conocida por su valentía y determinación. Quizás podrían ayudar. Nara se sentó en silencio. De su habitación, sus ojos fijos en un aparato brillante frente a ella. Era un antiguo dispositivo de comunicación, uno de las pocas piezas de tecnología que tenían. Sobrevivió al desastre. Ella había aprendido usarlo después de años de práctica, y ahora era su única esperanza. Con temblores, con las manos, activó el dispositivo y comenzó a enviar un mensaje. El mensaje era sencillo. Somos los 13. Necesitamos de ayuda. Nuestro mundo se está muriendo y nosotros no puede sobrevivir solo. Por favor, escuchen nuestro súplica. Mientras enviaba el mensaje al ver las estrellas, el corazón de Nerra se encogió. Sabía que las probabilidades de que alguien lo recibiera eran delgada. La galaxia había seguido adelante, y los 3 no eran más que una nota al pie en la historia del universo, pero ella tenía que intentarlo. Si hubiera, aunque fuera una pequeña posibilidad de que alguien escuchara tenía que contestar la llamada. Nara se inclinó, de vuelta en su silla, con la mente a 1000 por hora. Pensó en su gente, en los niños que nunca habían conocido la grandeza de su antepasados, los jóvenes adultos que habían sido nacieron en un mundo roto, y los ancianos, quienes habían vivido la caída de sus civilización. Perecerían todos en las ruinas de su hogar, olvidado por la galaxia. Con el paso de las horas, Nara no podía sacudirse esa sensación de aquel momento. Se estaba acabando. El árbol siempre habían sido un pueblo pacífico, pero no eran tontos. Sabían que su mundo pronto sería reclamada por fuerzas más poderoso de lo que podrían imaginar.
Sí. No encontraron ayuda pronto. Ellos. Ser borrado completamente de la galaxia. Pero entonces, justo cuando Nara comenzaba a perder la esperanza, algo sucedió. Una señal. Apareció fugazmente en el dispositivo de comunicación. Al principio, Nara pensó que se trataba de un error. Un fallo en el sistema. Pero mientras ella estudió el mensaje, su corazón dio un vuelco. Latido. El mensaje venía de la Tierra. Mensaje recibido. Ya vamos. Nara. No podía creerlo. Después de todo esto, tras años de silencio, alguien finalmente escucharon su súplica. Los humanos eran. Llegará. Por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, una chispa de esperanza parpadeó en el pecho de Nerra. Rápidamente recogió su gente, compartiendo con ellos la buena noticia. Los 13 seguían dudando, inseguros de qué esperar de estos misteriosos humanos. Pero había una sensación en los aire. Una sensación de que tal vez, simplemente, quizás, los 13, olvidados hace mucho tiempo. El mundo pronto se salvaría. Y como él, el sol se puso sobre el paisaje en ruinas de mundo natal de Tresai, Nara se permitió creer en un futuro donde su gente ya no sería abandonado. Comandante. Eli Straud se paró frente a la enorme ventana de su barco, con vistas al exterior. A las estrellas. Su misión era clara. A. Explorar los confines exteriores de la galaxia. Y establecer contacto con cualquier extraterrestre. Civilizaciones que podrían necesitar ayuda. La humanidad se había fortalecido en los últimos tiempos. Años. Su tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Ritmo rápido. La galaxia era vasta. Y había innumerables mundos que tenían. Nunca conoció la paz. Era tarea de la Tierra. Llévales esa paz, sin importar las circunstancias. Costo. Como comandante del humano. Eli había tratado con muchos miembros del equipo diplomático. Situaciones anteriores, pero nada como esto. El mensaje que habían interceptado. Era inusual. Al principio, la señal había. Parecía ser solo otra angustia. Llamada, una de tantas que pasaron desapercibidas en la inmensidad abarrotada del espacio. Pero entonces, algo llamó la atención de Elie. El mensaje tenía un sentido de urgencia. Esa crudeza que la diferenciaba de la señales de socorro automatizadas habituales. El mensaje de 13. El mensaje de una raza que durante mucho tiempo se creyó perdida. Somos los 13. Necesitamos ayuda. Nuestro mundo está muriendo y no podemos sobrevivir solos. Por favor, escuchen nuestra súplica. Los dedos de Ela. Se cernía sobre los controles mientras leía. Otro mensaje. Había oído historias de los 13, pero eran viejos, casi olvidado. Nadie en la galaxia lo había olvidado. No he oído hablar de ellos en siglos. Según los antiguos registros, 13 había sido gente pacífica, una raza que nunca eran conocidos por su espíritu bélico. Avanzados en tecnología, pero su mundo estaba aislada, lejos del centro de poder galáctico. Cuando su planeta han sido destruidos, nadie vino a ellos. Ayuda. Eli sabía que esto podría ser la oportunidad de marcar la diferencia. Tresai podría seguir escondido ahí fuera, luchando por sobrevivir. Pero la pregunta, ¿deberían ayudar? Su tripulación había estaban divididos sobre el tema. Algunos creían que era demasiado peligroso. El árbol había sido olvidados por alguna razón. Quizás ellos eran una causa perdida. Otros argumentaban que la humanidad no podía ignorar una súplica de ayuda, especialmente una tan desesperada como esto. El 13 podría ser la clave para lo nuevo. Alianzas, nuevos conocimientos y una oportunidad para marcar una verdadera diferencia en la galaxia. Tenemos que ayudarlos, dijo Eli. Su voz firme y resuelta. Preparar barco.
Vamos a la casa de Tresai. Mundo. La decisión estaba tomada. Los humanos. Respondería a la llamada. Como la nave humana. Se desplazaba a gran velocidad por el espacio hacia el Tresai. Planeta. Ellie reflexionó sobre él. Consecuencias de su elección. Su equipo. Habían sido entrenados para la diplomacia. No. Combate. No eran guerreros. Y él. 13 no pedían la guerra. Eran. Solicitando ayuda. ¿Pero qué harían los demás? ¿Las potencias galácticas sienten lo mismo? ¿Consideran a los Treceai débiles e intentan aprovecharse de ellos? La galaxia era lleno de facciones peligrosas, y él, 13 podría quedar atrapada en medio de una lucha que ni siquiera comprendían. Mientras tanto, de vuelta en la casa de Tresai. Mundo, Nara caminaba de un lado a otro con ansiedad. Ella tenía. Envié el mensaje, pero ¿alguien lo haría? ¿Responder? En el momento en que ella había oído una señal de la tierra, ella había sentido un destello de esperanza. Pero la esperanza era frágil. Especialmente para un pueblo que había sufrido. ¿Cuánto tiempo más? ¿Vendrían los humanos o se dan la vuelta como todos los demás? Pasaron los días sin noticias. Nara continuó su trabajo con los pocos Treceai supervivientes, tratando de aprovechar al máximo lo limitado. Los recursos que tenían. La vida en el planeta. Fue difícil. El ambiente había sido dañados en el desastre, y gran parte de los ecosistemas que alguna vez fueron prósperos en el mundo se derrumbó. Los 13 estaban haciendo lo mejor era sobrevivir, pero solo había unos pocos. Mucho que podían hacer por sí mismos. Un día, Nara se quedó afuera mirando. Miró al cielo. Había visto llegar barcos. Y pasan los años, pero ninguno como esto. Una enorme nave humana apareció en el horizonte, su elegante forma cortando por el cielo como un ave de rapiña. El corazón de Nara dio un vuelco. Esto era. Eso. Los humanos habían llegado. Mientras el barco descendió hacia el planeta, el 13, reunidos en las ruinas de su antiguo ciudad, tanto los ancianos como los jóvenes por igual, observó con asombro el aterrizaje de los humanos. Ellie, Straud y su equipo desembarcaron. Fue recibido por un grupo de Treceai, liderados por Nera. Ella misma. Los humanos y los 13 estaban de pie, cara a cara por primera vez en siglos. No hubo grandes discursos. Sin gestos de amistad, solo un silencio. Comprendiendo que por primera vez durante mucho tiempo, ambas razas se habían encontrado. Los 13 estaban dubitativos, inseguros. No sabían qué esperar, pero sentían una sensación de alivio. Los humanos estaban aquí, y eso era suficiente por ahora. Ellie dio un paso hacia adelante, ofreciéndole la mano a Nara, quien lo tomaron con cautela. Estamos aquí para ayuda, dijo sencillamente. No estás solo. Ya no. Los ojos de Nara brillaron con lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo. En ese momento, sintió una esperanza que no era. Se extinguía fácilmente. Los humanos habían llegado para proteger a los Treceai. Y tal vez, simplemente, tal vez si había un futuro para su gente. Después de todo, los humanos y los árboles se mantuvieron unidos entre las ruinas de lo que había. Fue una ciudad magnífica en su día. El aire estaba cubierto de polvo, y los edificios a su alrededor se desmoronaban cosas, recordatorios de una civilización perdida en el tiempo. Pero en ese instante, una nueva energía llenó el aire, una que había estado ausente durante siglos. 13 sintió algo que ellos no habían sentido en mucho tiempo. Esperanza. Comandante Ellie Straud permaneció en silencio, observando cómo se reunían los 13. Alrededor. Los humanos habían llegado sin promesas, solo su palabra. No lo habían hecho. Vienen a conquistar o a tomar el control. Había venido a ayudar,
a ofrecer una oportunidad para supervivencia. Podía ver que el 13 se mostraban cautelosos, sin saber qué esperar. Su otrora orgullosa civilización había sido reducido a ruinas, y habían aprendido no confiar fácilmente. Pero había algo en sus ojos, algo que le dijeron que estaban listos para reconstruir, listo para volver a creer. Ellie se volvió hacia su equipo. Descarguen los suministros. Comenzaremos estableciendo una base aquí. Los 13 necesitan todo lo que podamos ofrecerles. La tripulación se movió con rapidez, descargando equipos médicos, suministros de alimentos y tecnología avanzada que ayudaría a repara tus árboles dañados. Infraestructura. Ellie sabía la tarea que le esperaba. De ellos sería difícil. Los 13. El planeta estaba en mal estado, y los recursos eran limitados, pero la humanidad tenía superar grandes desafíos antes, y estaban decididos a hacer lo mismo ahora. Nara observaba cómo trabajaban los humanos. Nunca había visto nada igual. Los humanos se movían con propósito y eficiencia. Su tecnología así, diferente de lo que los 13 jamás habían hecho. Conocidos. Trajeron consigo herramientas que podría curar los daños del planeta. Atmósfera. Maquinaria que podría restaurar los ecosistemas que habían existido desde hacía mucho tiempo. Desapareció. Era como ver un sueño. Se despliegan ante sus ojos. ¿Qué son? ¿Qué hacías? Preguntó uno de los 13 más jóvenes. Nara, con voz llena de asombro. Ellos nos están ayudando, respondió Nara. Para él, por primera vez en muchos años, no estamos solos. Con el paso de los días, los humanos y los 13 trabajaron codo a codo. Había mucho por hacer, y ambas partes lo entendieron. Los humanos compartieron sus conocimientos, enseñando a los 13 cómo para utilizar su tecnología para restaurar sus mundo. Los 13, a su vez, ofrecieron su sabiduría sobre la naturaleza del planeta. Sistemas que ayudan a los humanos a comprender cómo cuidarlo mejor. Era una asociación, una que ninguna de las dos razas tenía. Eran de esperar, pero ambos eran sumamente necesarios. Nara pasó muchas horas con Ellie, discutiendo sobre la historia de 13, su cultura y sus esperanzas para el futuro. Ella le habló de las grandes ciudades que alguna vez se había alzado imponente, de las bibliotecas, llenos de conocimiento, y de la gente, quienes habían vivido en paz durante siglos. Habló del desastre que había destrozó su mundo, de los años de aislamiento y de la lucha por sobrevivir sin ayuda. Ellie escuchó, con cuidado, con el corazón apesadumbrado por la empatía. Había visto tantas cosas en sus años como comandante, pero al escuchar la historia del 13, de una raza pacífica que había sido abandonado por la galaxia, golpeó un profundo cuerda dentro de él. Siempre lo había creído, que la humanidad tenía el deber de ayudar a aquellos necesitado. Pero esto era diferente. Los 13 no eran solo una raza en peligro, eran una raza con una rica historia, con conocimientos que podrían beneficiarán a toda la galaxia. Se lo merecen, para ser salvada, y la humanidad lo haría. Lo que fuera necesario para que eso sucediera. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre él, en la ciudad dañada, Nara y Ellie estaban de pie, juntos, mirando hacia el horizonte. El cielo era de un naranja intenso, el último. La luz del día se desvanece como las estrellas. Comenzaron a aparecer. Reconstruiremos, dijo Nara. Dijo en voz baja. Llevará tiempo, pero nosotros lo haremos. Con tu ayuda, podemos restaurar lo que se perdió. Ellie asintió. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Estaremos aquí durante el tiempo que nos necesites. Juntos, nosotros. Puede hacer que este mundo vuelva a prosperar. Pero, mientras los humanos y los 13 comenzaban en el trabajo,
No todos estaban contentos con su alianza recién descubierta en los rincones más remotos de la galaxia. Hubo quienes vieron los 13 como una raza olvidada, indigna de atención. Había poderosos facciones ávidas de recursos que ver el mundo de 13 como un premio para ser tomado. Y había otros que simplemente no confiaba en los humanos, temiendo que su ayuda vendría con condiciones. Adjunto. Una sombra se cernía sobre él. Futuro de los 13 y su nuevo aliados. Pero por ahora, Nara y Eli permanecían en pie, juntos, contemplando las estrellas en lo alto. No sabían qué desafíos les esperaban. El futuro estaba en sus manos, pero sabían una cosa claro, los enfrentarían juntos. 13 había sido olvidada durante demasiado tiempo. Largo, pero con la ayuda de la humanidad. Nunca volverían a ser olvidados. Los días transcurrían rápidamente mientras la humanidad y la 13 trabajó en conjunto para reconstruirlo. Se había perdido. Él y Straud podía sentir el peso de la tarea que tenían por delante. Los 13 eran una raza pacífica. Una historia rica en conocimiento y cultura. Pero su planeta estaba en ruinas. Había mucho por hacer, y el momento de actuar era ahora. Eli había pasado semanas coordinando con su equipo, asegurando lo mejor posible. Cuidado de los 13. Los humanos trajeron tecnología avanzada para ayudar a reparar la atmósfera del planeta y su sistema médico. Los equipos trabajaron incansablemente para tratar a los lesiones y enfermedades que habían asolado los 13 desde el colapso de su mundo. Eli estaba orgulloso de su tripulación. Todos lo estaban, haciendo su parte, y los 13 estaban. Se empieza a ver un progreso real. Sin embargo, a pesar de los avances, algo a Eli no le pareció bien. El 13 habían sido una raza olvidada. Pero ahora lo eran. Siendo ayudado por humanos y eso llamaron la atención de aquellos que no lo hicieron. Quiero verlos prosperar. Una tarde, como el sol se ocultó tras el horizonte, Nara se acercó a Eli con un aspecto preocupado. Expresión. Su habitual calma desapareció, reemplazada por una profunda preocupación. Comandante Straud, comenzó Nara. Su voz era baja pero urgente. Hay rumores. He oído susurros de barcos. A lo lejos, de facciones que se acercan. Este mundo. Ella frunció el ceño. ¿Qué tipo de facciones? Nara vaciló. Su mirada se desvió hacia el horizonte. Hay quienes en la galaxia que creo que el mundo de 13 es un tesoro. Tesoro. Los recursos aún están aquí. Intacto por la guerra. Y el planeta puede que se restablezca. Pero algunos preferirían reclamar estos recursos para sí mismos. Sin respeto por nuestra gente. Eli. Se le heló la sangre. Temía que esto sucediera. Sucedió. Los 13 estaban en una situación vulnerable. Posición. Y ahora que estaban al recibir ayuda de los humanos, convertirse en un objetivo. Siempre lo había creído. La ayuda de la humanidad fue una fuerza. Para siempre. Pero ahora, parecía que captó la atención de aquellos que solo reconocía el valor de los recursos del planeta. No podemos permitir que eso suceda, dijo Eli. Firmemente. Le hemos hecho una promesa a la 13. Los protegeremos. Nara asintió, pero su expresión seguía siendo la misma. Preocupado. Me temo que no podremos. Protejámonos de lo que se avecina. La galaxia es vasta, y aquellos que lo deseen tomar lo que es nuestro no es tan fácil. Disuadido. Eli permaneció en silencio durante por un momento, pensó. Él lo sabía. Su misión era arriesgada. Pero él esperaba que la galaxia viera el 13 para lo que realmente eran. Una raza inteligente necesitada de ayuda. Él esperaba que las otras facciones respetaran la buena voluntad de los humanos. Pero la galaxia era
No era un lugar donde la amabilidad siempre estuviera presente. Recibidos con amabilidad. En los rincones en ese espacio, había quienes solo buscaban para aprovecharse de los demás. Y ahora él. 3 quedaron atrapados en medio de eso. Lucha. Bueno, tendremos que prepararnos. Ellie dijo finalmente. Bueno, tendremos que reforzar nuestras defensas, y lo necesitaremos. Estar preparados para lo que venga. Los ojos de Nara se suavizaron, agradecido por la determinación de Ela. Eres un verdadero aliado a nuestra gente, pero me temo que incluso tú. La fuerza puede no ser suficiente para detener lo que se acerca. Los próximos días estuvieron llenos. Con preparación. La nave humana, una vez una símbolo de paz, ahora era un faro de protección. Ellie y su equipo trabajaron, fortificando incansablemente su posición y asegurándose de que estuvieran preparados para cualquier eventualidad. Amenaza que podría aparecer. Repararon. Los antiguos sistemas de defensa de 13 utilizaban tecnología humana para hacerlos más fuertes y más eficaces. Pero a pesar de Ellie sabía que, con sus esfuerzos, su tarea no será fácil. Los 13 eran pacíficos, gente, y no tenían ningún deseo de conflicto. Sin embargo, a medida que aparecían más barcos en el horizonte, Ellie podía ver el miedo en sus ojos. La galaxia era un lugar de peligro, y los 13 ya habían aprendido que la lección fue demasiado buena. Una noche, mientras Ellie estaba de pie en la plataforma de observación, mirando las estrellas titilan en la distancia, Nerra se unió a él de nuevo. Ella permaneció en silencio durante un rato, un instante antes de hablar. Estamos listos, dijo en voz baja. Pero no sé si nosotros alguna vez estaremos realmente a salvo. Ellie se volvió hacia. La miró fijamente, con la mirada fija. Lo haremos. Haremos todo lo posible para mantenerte a salvo. Ya no estás solo en esto. Estamos aquí para ayudarte. Estoy aquí para protegerte, pase lo que pase. Ner sonrió levemente. Gracias, comandante. Strad. Tu gente nos ha mostrado amabilidad cuando nadie más la tendría. Yo lo haré. No lo olvides. Justo entonces, el sonido de una sirena resonó en toda la base. El corazón le dio un vuelco. Sabía lo que era. Significaba. El primero de los barcos hostiles había llegado. Prepárense para la llegada. Barcos, ordenó Ellie, con voz tranquila pero urgente. Esto es todo. Hemos estado esperándolos. Los humanos y los 13 se reunió rápidamente en su estaciones. La mente de él se aceleró, pero mantuvo su concentración. Los 13 habían confiado humanidad para protegerlos, y él lo haría. No les defraudes. Como primer enemigo, la nave atravesó la atmósfera. Ellie respiró hondo. La batalla por él. El futuro de los 13 había comenzado, y no, por muy dura que fuera la lucha, la humanidad estaba dispuesta a apoyarlos. La tensión era palpable en el aire, mientras los humanos y los árboles se reunían en el centro de mando principal. Ellie Strad se paró al frente, sus ojos escudriñando. La pantalla muestra la entrada. Barcos enemigos. Su equipo había trabajado incansablemente para reforzar las defensas. Pero no había forma de predecir cuántos o barcos hostiles estaban en camino o cómo estaban realmente preparados para la batalla. Adelante, comandante, la flota enemiga está avanzando, informó el teniente Harris, un miembro de la tripulación de Elise. Estimamos al menos 5 barcos se acercan a la órbita del planeta. No están desperdiciando nada. Tiempo. La mandíbula de Hila se tensó. Él sabía que estos fueron los primeros de muchos facciones hostiles que habían tomado el interés por el planeta de 13 era implacables, y no pararían hasta
Tenían lo que querían. Se volvió hacia Nara, que estaba de pie junto a él, su rostro pálida de preocupación. Ya había visto demasiada destrucción en su vida. Lo último que quería era más violencia. Pero ahora no había otra opción. Quédate cerca, dijo Eli con voz suave pero firme. Vamos a hacer todo lo que hagamos. Puedo proteger este mundo. Nera asintió, pero el miedo en sus ojos era evidente. Nunca antes había estado en una batalla. 13 siempre se había enorgullecido de paz, y ahora su mundo estaba siendo destrozados por fuerzas externas. Lo hemos hecho. Todo lo que podamos, respondió Nara en voz baja. Pero, ¿de verdad podemos detenerlos? Eli dio. Le regaló una sonrisa tranquilizadora. Podemos y lo haremos. Voluntad. La humanidad no se rinde. Y nosotros tampoco. Como los barcos enemigos. Eli entró en la atmósfera del planeta. Activó las defensas. El cielo sobre estaba lleno de luces intermitentes de ráfagas de energía. Al comenzar la batalla, 13 nunca había visto nada igual. Antes, observaron con asombro cómo la tecnología avanzada de los humanos chocó con el armamento del enemigo. A pesar de los humanos, a pesar de sus mejores esfuerzos, la flota enemiga fue poderosos y sus armas eran devastador. Las primeras rondas de el fuego ya había sacudido la casa de 13. Infraestructura frágil. Edificios. Tembló y el suelo se agrietó bajo sus pies. Sus pies. Meera hizo una mueca de dolor al oír las explosiones. Resonó en la distancia. Necesitamos. Protejan el centro de la ciudad, ordenó Eli. Su voz era firme. Si logran entrar por aquí, perderemos todo. Los humanos y los árboles. Trabajaron rápidamente para reforzar la ciudad. Centro neurálgico. Eli y su equipo se trasladaron con precisión, coordinando esfuerzos para asegurar los recursos vitales y proteger las zonas más vulnerables. Pero estaba claro que el enemigo no cedería fácilmente. Habían venido por el planeta, y ellos no se detendría ante nada para conseguirlo. Eli sabía que cada minuto importaba. Los humanos se habían entrenado para esto, pero enfrentarse a una flota de origen y fuerza desconocidos fue un tipo de desafío diferente. 13 estaban haciendo todo lo posible por ayudar, utilizando su conocimiento del terreno para ayudar a fortalecer sus defensas, pero las probabilidades estaban en su contra. El enemigo tenía superioridad numérica, mientras que el 13 tenía esperanza y determinación. El comandante gritó: Teniente Harris, están llegando muy rápido. No podemos contenerlos. El corazón de él los mantiene alejados por mucho más tiempo. Corrió. Su tripulación lo había dado todo, pero sabía que no podían proteger a planeta entero solo. El árbol necesitaba más que solo defensa. Necesitaban plan para la supervivencia. Prepárese para evacuación, ordenó Eli. Nos llevaremos los civiles al subsuelo. Refugios. Necesitamos ponerlos a salvo antes de que la ciudad caiga. Los ojos de Nara se ensanchó. Evacuación. ¿De verdad nos vamos a ir? Eli le puso una mano en el hombro, su agarre firme. No vamos a abandonar a nadie, Nara. Solo estamos ganando tiempo. El 13. Merecemos vivir. Lucharemos hasta que ya no podemos luchar. Pero tenemos que hacer seguro que la gente está a salvo. Como el enemigo. Los barcos se acercaban. Los humanos y 13 continuaron trabajando juntos. Comenzó la evacuación y los civiles fueron escoltados a un lugar seguro, sus rostros llenos con miedo, pero también con esperanza. La humanidad tenía. Prometieron protegerlos, y ahora ellos estaban haciendo todo lo que estaba en su mano para cumplir esa promesa. La primera ola de naves enemigas desembarcaron a las afueras de la ciudad. Sus enormes formas proyectaban sombras sobre
El paisaje. Los Trezai observaban, aterrorizados, mientras su mundo era invadido por aquellos a quienes no les importaba nada su gente. Pero también vieron algo. De lo contrario, algo que no habían visto en mucho tiempo. La fuerza y la valentía de los humanos que estaban junto a ellos. Eli dio una última mirada a la ciudad de 13 ahora. Bajo asedio. Mantengan sus posiciones, dijo. A su equipo. Aún no hemos terminado. La batalla continuó con explosiones ensordecedoras. El suelo y las explosiones de energía iluminando el cielo. Los humanos y 13 lucharon, lado a lado, empujando hacia atrás contra él. Los invasores con todo lo que tenían. El destino del planeta pendía de un hilo. Nara observó cómo Eli lideraba el ataque. Su determinación inquebrantable. Tenía razón. La humanidad no se rindió. Luchar por algo más grande que ellos mismos. Estaban luchando por los Trezai, por el futuro de un mundo que habían sido olvidados. Y mientras ellos, si permanecían unidos, jamás perderían esperanza. La batalla se había prolongado durante horas. El cielo de arriba estaba lleno de destellos, luces de las armas de energía, y la tierra tembló bajo el peso del explosiones. Eli Straud estaba en él. En primera línea, su mirada fija en él. Fuerzas enemigas que eran implacables. Avanzando. Los humanos y Tracy habían hecho todo lo posible por mantener la línea, pero estaba claro que las defensas se estaban debilitando. No podemos. Siga así por mucho más tiempo, teniente. Harris dijo, con la voz tensa, mientras, agachado junto a Eli. El enemigo está avanzando más rápido de lo que podemos manejar. Necesitamos refuerzos. Eli miró hacia el campo de batalla. Su mente daba vueltas. Las fuerzas humanas hicieron todo lo posible por proteger a los Trezai. Pero el enemigo era abrumador. Tenían la superioridad numérica, la potencia de fuego y la voluntad de conquistar. Sin embargo, a pesar de las probabilidades, Eli sabía que no podía rendirse. Ahora, los 13 habían confiado en la humanidad para protegerlos, y él no los dejaría. Aún no hemos terminado, respondió Eli. Su voz se mantuvo firme. Hemos mantenido esto. Hemos estado demasiado tiempo en esta posición como para retroceder ahora. Se volvió hacia Nara, que había estado trabajando incansablemente para coordinar el 13. Esfuerzos de defensa. Su rostro estaba pálido, pero su determinación era evidente. Ella han recorrido un largo camino desde aquellos asustados. Una mujer a la que Eli había conocido hacía semanas. Ahora ella estuvo a su lado luchando por él. La supervivencia de su pueblo. ¿Cómo están los civiles? Preguntó Eli, preocupado. Evidente. Nara asintió con gesto sombrío. La evacuación está prácticamente terminada. La mayor parte de los 13 están en el subsuelo. Refugios, pero hemos perdido el contacto con pocos sectores. El enemigo está atacándolos. El centro de la ciudad. No podemos contenerlos. Para siempre. Eli apretó los puños. El enemigo han sido metódicos en su ataque, impactando en el corazón de la ciudad, donde los recursos más valiosos de 13 eran almacenado. Si lograban entrar, el futuro de 13 estaría en peligro. Tendremos que hacer una última resistencia, dijo Eli con voz firme. Si podemos. Manténganlos aquí, les dará el 13. Tiempo suficiente para reagruparnos y reconstruirnos. No podemos dejar que se lleven el núcleo. Nara lo miró, con los ojos llenos de ambas cosas. Miedo y esperanza. ¿Estás seguro de que podemos hacerlo? ¿Esto? Eli sostuvo su mirada, su expresión inquebrantable. Estoy seguro de que no somos solo luchando por esta ciudad. Estamos luchando para un futuro donde el árbol podemos reconstruirnos y prosperar.
Y no lo estamos haciendo. Irse sin asegurarse de que lo tienen. Oportunidad. A medida que las fuerzas enemigas avanzaban, el equipo de Elie se preparó para el ataque final. Los tres aunque no estaban acostumbrados a batalla, librada junto a los humanos con todo lo que tenían. Su conocimiento de el terreno resultó invaluable ya que ellos instalar trampas y barreras improvisadas para ralentizar a los invasores. Los humanos, con su tecnología avanzada, luchó con precisión y determinación, utilizando todo lo que tienen a su disposición para mantener el enemigo acorralado. La tierra tembló otra explosión sacudió la ciudad. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero él siguió adelante. Su concentración. El enemigo se acercaba. Pero no eran los únicos con potencia de fuego. Los humanos tenían un secreto. Un arma que aún no había sido utilizada. Ellie le hizo una seña al teniente Harris para que acércate. Prepara la secundaria. Defensa, ordenó Ellie. Necesitamos tomar esta lucha para ellos. Teniente Harris asintió y rápidamente se dispuso a realizar la orden. Momentos después, un zumbido llenaba el aire mientras la secundaria. El arma se activó. Una energía masiva. Un escudo surgió del centro de la ciudad, creando una barrera protectora que pulsaba con una brillante luz azul. Las fuerzas enemigas quedaron momentáneamente atónitas mientras no habían previsto una reacción tan fuerte. Defensa. Tenemos su atención. Ahora, dijo Ellie con una sonrisa sombría. Vamos haz que valga la pena. Con el escudo en lugar, los humanos y Tracy lanzaron un contraataque. Ellie y su equipo lideraron el carga, impulsando hacia adelante con renovado energía. El enemigo, momentáneamente arrojado, perdido por el escudo, luchó por reagruparse. Los humanos y 13 lucharon con todo lo que tenían, presionando, avanzando y recuperando terreno perdido. Pero Ellie sabía que esto no sería suficiente. El escudo solo podía resistir durante un tiempo limitado. Y el enemigo pronto se adaptaría. Necesitaba hacer algo más para cambiar el marea a su favor. Llamar a refuerzos, ordenó Ellie, con su voz. Un proceso constante pero urgente. Necesitamos refuerzos ya. Nara dio un paso al frente. Su rostro era una máscara de determinación. Me pondré en contacto con el otro. Flotas humanas. Han estado esperando. Este es el momento. Es hora de llamarlos. Ellie asintió. Los 13 estaban luchando por su supervivencia, pero también la de los humanos. No tenía duda de que responderían. La llamada. El resto de la humanidad no lo haría. Los decepcionaron. Habían venido a proteger. Los 3 y no pararían hasta. El asunto estaba resuelto. Cuando Na hizo la llamada, Ellie respiró hondo y miró hacia afuera. El campo de batalla. Las fuerzas enemigas estaban. Reagruparse, prepararse para otro asalto. Pero esta vez, se enfrentarían a algo para lo que no estaban preparados. Los refuerzos estaban en camino. Y la lucha estaría lejos de haber terminado. Distancia, los primeros signos de la aparecieron refuerzos. Una flota de naves humanas surcando el cielo. Hacia el planeta. El corazón de Elie se aceleró. La batalla estaba a punto de dar un giro inesperado. Y la fuerza de la humanidad estaba a punto de ser completamente revelado. No estamos solos, Ellie, murmuró para sí mismo, su voz llena, con determinación. Ni ahora, ni nunca, con los refuerzos en camino. Ellie sabía que los días del enemigo, las conquistas estaban contadas. La marea era, dándose la vuelta, la humanidad lucharía hasta. Los 13 estaban a salvo. El cielo de arriba estaba pintado con la luz de innumerables barcos, sus motores zumbando con potencia, mientras descendían hacia él. Campo de batalla. Ellie Stroud estaba con su
Mano en la barandilla, observando él. Flota que se aproxima. El zumbido de la energía. El sonido del escudo se había convertido en un sonido familiar. Un señal de que habían logrado comprar él. Tracy tuvo tiempo suficiente. Pero ahora, con él, llegan los refuerzos, la situación estaba a punto de cambiar. Nara estaba de pie junto a él, sus ojos escudriñando el cielo. El peso de la batalla había hecho mella sobre ella, pero aún así se mantuvo firme con la misma fuerza silenciosa que tenía Ellie. Llegaron a admirarlos. Juntos, se habían enfrentado a lo imposible. Y ahora juntos, ganaría esta pelea. Ya vienen. Nara dijo, con la voz llena de silencio. Esperanza. Ellie asintió, con una mirada decidida. Su rostro. Es hora de terminar con esto. Las fuerzas enemigas, habiendo sido momentáneamente distraído por la apariencia de la flota humana, fueron rápidamente reagruparse, prepararse para la última asalto. Pero ahora estaban en desventaja. Los humanos habían llegado con los refuerzos, trayendo consigo tecnología y tácticas avanzadas. El enemigo no podía anticiparlo. La primera oleada de naves humanas desembarcó en campo de batalla, sus motores rugiendo como desataron una barrera de energía. Armas que atraviesan al enemigo. Líneas. El Tracy, envalentonado por las a la vista de los refuerzos, luchó con una fuerza renovada. Avanzaron, utilizando su conocimiento del terreno para burlar a los invasores y recuperar terreno que una vez se había perdido. Él y su equipo se unió a la fritura, cargando contra ella. La batalla junto a los Tracy. La marea había cambiado oficialmente. Con cada huelga, los invasores flaquearon. Su otrora, las cifras abrumadoras ahora parecían insignificante frente al poder combinado de la humanidad y los Tracy. En medio del caos, el comunicador de Ellie vibró. Lo sacó de su cinturón y escuchó, con cuidado, a la transmisión del teniente Harris al mando de Fuerzas Terrestres. Lo hemos conseguido, señor. Harris dijo, con la voz entrecortada. Estático. El enemigo se está retirando. Han perdido su estructura de mando. Están retrocediendo. El corazón de Ela. Corrieron. La victoria por la que habían luchado tanto. Lo difícil estaba al alcance. Conténlos. Mientras puedas. No se lo permitas. Reagruparse. Mientras Ellie daba la orden, la flota humana continuó lanzando fuego sobre el enemigo. Los invasores, antes tan seguros de su victoria, ahora estaban en pleno retirada. Habían subestimado la resolución de la humanidad y los Tracy. Ellos habían subestimado la fuerza de esos, quienes estaban dispuestos a luchar por lo que era. Sí, pasaron las horas y el campo de batalla. Poco a poco se fue apagando la actividad. El otrora próspero. La zona de guerra estaba ahora sembrada de restos de barcos enemigos y caídos. Soldados. Los Tracy, con la ayuda de sus aliados humanos, habían impulsado el invasores fuera de su planeta. Había sido una batalla muy reñida, pero el costo de su victoria fue clara. El 13 perdieron mucho, pero habían ganado algo invaluable. Libertad. Ellie se quedó de pie, en medio de las ruinas del campo de batalla, evaluando los daños. El cielo se estaba despejando lentamente. Despejando y los primeros rayos la puesta de sol proyectaba un cálido resplandor sobre él. Tierra. Fue un momento de paz, de calma. Después de la tormenta, Nara se unió a él. Con el rostro cansado pero lleno de gratitud. Nosotros. Lo hice, dijo ella en voz baja. Ellie asintió. Expresión ilegible. Sí, lo hicimos. Pero aún queda trabajo por hacer. Nara sonrió levemente. Tienes razón. Esto es solo el comienzo. El 3 lo haría.
Necesito tiempo para reconstruirme, para sanar de la heridas de guerra. Pero ahora, con la humanidad de su lado, tenían esperanza. Tenían la fuerza para levantarme de nuevo. Me aseguraré. Tienen todo lo que necesitan. Nara, dijo, determinación en su voz. 13 se recuperará y nos aseguraremos de que prosperan. Eli le puso una mano encima. Hombro, ofreciendo apoyo silencioso. Te ayudaremos. No estás solo. Ya no. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte. Eli miró a su alrededor, observando los rostros de los 13 y los humanos que habían luchado. Juntos. Venían de diferentes mundos, orígenes diferentes, pero en ese momento, estaban unidos. La batalla había terminado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El 13. Reconstruir, y con la ayuda de la humanidad, ellos alcanzarían nuevas cotas. Ya no abandonado, ya no olvidado. El 13 había encontrado nuevos aliados en él. Humanos. Juntos, se enfrentarían. Fuera lo que fuese que deparara el futuro, sabiendo que no estaban solos. Eli se volvió hacia Nerón. Una última vez, una sonrisa se dibujó en su rostro. Comisuras de sus labios. Los 13 no son más tiempo abandonado, y la humanidad. Siempre estaré aquí, listo para apoyarlos. Nara le devolvió la sonrisa, la esperanza en su interior. Ojos que reflejaban la promesa de un futuro más brillante. Lo lograremos. Con él. Zumbido lejano de los barcos sobrevolando y el sonido de las voces de 13 celebrando su difícil libertad, Eli sintió una sensación. La paz se instaló sobre él. La guerra terminó, pero la amistad entre ellos. La gente apenas había comenzado.